importante es entender el objetivo o el propósito o los múltiples propósitos que tiene ese diseño. Tratar de ser competitivos es lo mejor que puede pasar. El no quedarse estancados. Yo siento que lo que hace falta ahorita es hambre. Estamos muy lejos de que exista una cultura de diseño que haya permeado a la mayoría de la gente. Yo creo que en México más bien no estamos buscando identidad, estamos buscando hacerlo bien con nuestros recursos. Cada vez va a ser más valioso el diseñador, el ilustrador que piensa y que aporta pensamiento a todo lo que hace. La gente cuando conceptualiza un proyecto ya no concibe el no tener diseño. El diseño sería la manipulación del entorno y los materiales para facilitar la vida. Hola, hola, ¿cómo están todos, todas? Bienvenidas, bienvenidas. Gracias por estarse conectando. Vamos a empezar. Estoy un poco nerviosa. Siempre estas cosas me ponen muy, muy nerviosa, pero estamos por aquí muy emocionados. Me voy a presentar. Soy Ceci Palacios y soy directora de coolhuntermx.com. Para quien no conoce, Cool Hunter MX es una plataforma que durante 12 años ha amplificado el talento, la creatividad que hay en nuestro país a través de contenidos de valor, donde el diseño es sin duda uno de nuestros principales ejes. Estoy aquí para dar inicio a la primera edición de Diseña Mexicana. Festival que presenta las voces de proyectos creativos liderados por mujeres y que día a día buscan cambiar la estructura patriarcal del mundo y nuestra realidad nacional. Queremos mostrar al diseño como una herramienta que puede generar alternativas de cambio que nos incluya a todos. Así que damos inicio y voy a presentar a nuestras increíbles curadoras de Diseña Mexicana y moderadoras en este día, en la primera charla inaugural. Andrea Soler, que es diseñadora emocional, activista, ya la estoy regando. Diseñadora emocional, activista y profesora. Actualmente es diseñadora del programa de diseño en el TEC de Monterrey, Campus Ciudad de México. Y Taina Campos, diseñadora industrial y sustentable, activista ecofeminista, crea biomateriales y da clases de ecodiseño e innovación social en la Universidad Centro y la Ibero Puebla. Gracias, chicas, por hacer equipa con nosotras en Cool Hunter MX y les dejo el micrófono, disfruten la charla y a todos nos vemos este 15 y 16 de octubre nuevamente aquí en Twitch, donde todas las charlas y las mesas de diálogo serán transmitidas. Bienvenides y pues iniciamos. Gracias. Hola. Hola, muchas gracias por la presentación, Ceci. Efectivamente, todas estamos un poco nerviosas, pero también muy, muy, muy contentas de dar inicio a este bello evento de Diseña Mexicana. Y bueno, pues sin más por el momento, les vamos a presentar a nuestras ponentes del día de hoy de esta plática inaugural que se titula Diseños Otras. Contamos con la presencia de la doctora Diana Albarrán González, que es investigadora, diseñadora y activista textil mexicana, doctora en Desarrollo Maori e Indígena por la Auckland University of Technology. Su trabajo doctoral se enfocó en la descolonización del diseño artesanal y el reconocimiento del diseño indígena en colaboración con tejedoras mayas tzotzíles y setzales en los Altos de Chiapas del colectivo Malacate Taller Experimental Textil, proponiendo un diseño centrado en el buen vivir. Actualmente es docente en los programas de posgrado y pregrado en diseño en la University of Auckland en Nueva Zelanda. Cuenta con más de 18 años de experiencia aplicando, reaprendiendo y enseñando diseño en Nueva Zelanda, Singapur, Japón, España, México, entre otros países. Entonces, bienvenida Diana, muchas gracias por acompañarnos. Y nos acompaña también Mariana Salgado. Mariana trabaja como diseñadora de servicios en el Ministerio de Interior de Finlandia, es parte del Laboratorio de Innovación y Diseño Inland Design, es argentina. En sus ratos libres, cuando no está kayakeando, hace el podcast de diseño social en castellano, Diseño y Diáspora, con más de 250 episodios ya. Mariana cree en las redes y es parte de muchas colaboraciones profesionales y de activistas, y la pueden ver en manifestaciones por alguna causa justa, cocinando o leyendo. Le gusta tanto, tanto leer que hizo un doctorado en diseño de interacción
especializándose en cómo hacer de los museos espacios más democráticos. Los proyectos que más le apasionan son aquellos en los que puede diseñar con poblaciones vulnerables, pensando en el futuro con la imaginación y la creatividad. Entonces, bueno, bienvenidas a estas dos diseñadoras increíbles y maravillosas y gracias por aceptar nuestra invitación a Diseña Mexicana. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Un gusto estar acá. Muy felices de estar todas juntas por aquí. Bueno, pues nos gustaría empezar esta plática, primero pues pidiéndoles, ya sé que nosotras leímos un poco de sus trayectorias, pero nos gustaría que ustedes mismas nos contaran, pues que se presentaran, que nos contaran quiénes son, qué hacen, a qué se dedican. Si quieres empezamos contigo, Diana. ¿Usamos la presentación o...? ¿Sí? Okay. Usamos la presentación. Bueno, si podemos pasar al inicio de la presentación. Bueno, buenos días a todos, a México, que es mi tierra hermosa, que extraño tanto después de varios años de no poder ir por la pandemia. Pues nada, quería contarles rápidamente, digo, no me quiero ir muy a fondo, pero la propuesta de investigación colectiva que hice con mis compañeras de Malacate, me encantaría tenerlas aquí al lado, pero sé que son parte de otra mesa el viernes. Un poco el trabajo del doctorado que hicimos en colectivo. Entonces, si podemos pasar a la siguiente. Nada más los cuestionamientos que sabemos que en Latinoamérica existe mucho el diálogo o el discurso entre del diseño artesanal o colaboraciones entre diseñadores y artesanos, pero habían muchos cuestionamientos, hay muchos cuestionamientos, ¿no? de relaciones de poder y visiones. Entendemos que tenemos visiones distintas, digamos, y la educación distinta. Entonces, vamos como el diseño hegemónico, ¿no? Entonces, si pasamos a la siguiente. Y hay muchas críticas, ¿no? De quién dice que es diseño, quién clasifica qué es diseño, qué es artesanía, qué es arte, ¿no? Sabemos que esta visión es un poco eurocentrista que impone cierta jerarquía, porque sabemos que mucho arte, si es europeo, se le considera fine arts o bellas artes, pero cierto, el que es diseño indígena es arte popular o artesanía, y se empiezan a crear ahí ciertas jerarquías que debemos romper desde el subglobal, porque somos como personas del subglobal, ¿no? Entonces, la realidad es que dentro de este gran espacio que se habla de colaboración, hay colonización del diseño indígena, el conocimiento indígena. Muchas veces se usa al artesano como simplemente mano de obra de los diseñadores, más que la creatividad y los símbolos y métodos y técnicas dentro de las piezas. Se desconecta totalmente, se descontextualiza la pieza de los contextos de origen, y es bien difícil en línea poder distinguir qué iniciativas realmente trabajan en colaboración o en tratos justos y éticos. Entonces, muchas veces llamamos ethical washing, ¿no? Entonces, empezaron estos cuestionamientos del diseño social o cómo ir más allá del diseño social, porque digamos que muchas iniciativas sí tienen acercamientos de diseño social, pero no cuestionan relaciones de poder. Entonces, ahí empezamos con jerarquías epistemológicas de conocimientos, de prácticas que benefician mayormente al diseñador y no necesariamente a los artesanos, desde el punto de vista muy mercantil. Entonces, explorando y usando el buen vivir como en español, digamos en castellano, como para tener esta sombrilla que tapa, pero sabemos que los pueblos originarios dentro de Abya Yala tienen distintas maneras del buen vivir, y específicamente con Malacate, que es el Tzeltal y Tzotzil, la visión del Lequilcush Lejal, que también es una vida buena o una vida digna y justa. Entonces, si pasamos a la siguiente. Y les presento a mis compañeras de Malacate, que ya tendrán el placer de escucharlas el viernes. Y pues para mí fue un placer poder trabajar con ellas, acompañarnos en este viaje del doctorado y aprender mutuamente. Y entonces la exploración del Lequilcush Lejal, como mencioné, si pasamos a la siguiente. Y entonces empezamos a explorar usando epistemologías y ontologías del sur, ¿no? El sentir pensar, el corazonar, el conocimiento encarnado a través del cuerpo. La siguiente. Y entonces hicimos, pues, usando etnografía visual, digital, en línea, cosas en línea de su página de internet, sensorial y codiseño. Entonces, cómo los sentidos y el conocimiento vienen a través del cuerpo.
Y entonces, y también los símbolos que existen dentro de los textiles, en este caso de los Altos de Chiapas y el meluch, el símbolo maya del universo, y eso cómo pudimos utilizarlo como a nivel metodológico, ¿no? Entonces, siguiente, por favor. Y entonces entender, digo, este es un video que se ve, está hecho 3D printing, el modelo de cómo empezar a entender y a desaprender visiones lineales y dualistas, por ejemplo, que son binarias, es este o este, sino entender que en el mundo mesoamericano todo es una complementariedad. Siguiente, entonces empezamos a explorar eso, cómo podemos tener propuestas descolonizadoras o para descolonizar el diseño artesanal textil. Y pasamos a la siguiente. Y finalmente, de hecho, esa es la que quería llegar, nosotros proponemos un poco un diseño centrado en el buen vivir, en donde viene todo este concepto, viene de los textiles mayas, especialmente, y de la cosmovisión mesoamericana, de cómo podemos tener un diseño que no se centra en lo mercantil, ¿no? Entonces, por ejemplo, puntos importantes de qué no es el buen vivir, si hay que mencionarlo de alguna manera. No es empoderamiento, o sea, no es de que tú llegas a empoderar a nadie, porque todos tenemos agencia, no sigue la lógica del capital, sino el buen vivir, la vida comunitaria, la vida de la naturaleza. No es jerárquico, es horizontal y no pretende llegar como ayuda, sino se basa en la solidaridad y el apoyo mutuo y el mutuo, sí, pues para que todos podemos beneficiarnos, ¿no? Entonces, más o menos somos iguales y buscamos la manera de colaborar en base, poniendo el buen vivir por delante. Y yo creo que ese es un resumen, ya luego les hablaré más. Perfecto, muchísimas gracias, Gina, muy interesante. Sí, seguramente pronto profundizaremos un poquito más en todos estos conceptos. Mariana, ¿te gustaría presentarte? Encantada, sí. Les hablo hoy desde Finlandia, desde Helsinki. También en mi presentación pensé que para presentarme podía contarles un poquito más de diseño y diáspora, porque justamente es como la apuesta que tengo de aprender de uno. Muchos años trabajé también como investigadora gracias. Trabajé como investigadora y ese trabajo pues, sucede en inglés y uno está acostumbrado, está acostumbrado a leer mucho en otros idiomas. Entonces decidí que iba a entender mejor esta visión de los hispano y lusoparlantes en el mundo. Entonces, es un podcast de diseño social que tiene más o menos 6.000 escuchas por mes y ya hay 270 entrevistas publicadas y 300 hechas. Entonces, cuando les cuento algo o cuando hablo es de lo que aprendí y cómo aprendí a decirlo, justamente escuchando a otros. Los temas del podcast son diseño con perspectiva de género, diseño en redes, con comunidades indígenas, activistas, diseño en el gobierno y en relación a la política. Y esos son también como los temas que me interesan. Hago muchas listas temáticas justamente para mapear el contenido. Y lo hago porque es una excusa para conocer a otros y hacer un trabajo meta. Lleva bastante tiempo, pero es divertido. Es interesante escuchar la posibilidad de seguir el desarrollo del diseño en el mundo, justamente entendiendo qué es lo que pasa en el mundo hispano y lusoparlante. Y otro porqué es también porque puedo diseñar un servicio de principio a fin y es muy diferente a lo que hago en el Ministerio del Interior, donde me dedico a hacer políticas públicas. Y salieron otros servicios como una certificación sobre diseño y género, por ejemplo, que armamos donde hubo 620 personas inscriptas y gente de 21 países. Y esto lo armamos en colaboración con Más Mujeres en UX, que es un colectivo de mujeres que está en el resto de Latinoamérica. Y la gente, y usamos, o sea, era gratuito, abierto, y hubo gente justamente que
que lo que hacían era, en vez de escuchar una charla normal, escuchaban un podcast y después hacían estos resúmenes visuales que les traje acá. Entonces, en vez de, como lo que yo quería es, en vez de traer un poco de mi trabajo, es como justamente mostrar esto de la diversidad de las cosas que hacen los otros. Se puede pasar las diapositivas que siguen rápidamente. Y es justamente, escuchamos a diferentes actores que se dedican a entender la certificación, a entender el diseño y el género, ¿no? Y después de escuchar de preguntas, la gente tenía una certificación. No son ustedes, les cuento que si me con el hijo de Dora. Creo que estamos teniendo problemas, sí, con el audio de Mariana. Sí. Es una pena. Mariana estaba teniendo problemas con sus equipos. Esperemos que pronto la podamos tener de vuelta. Recuperar. Pero bueno, pues solo comentar que se recomienda mucho el podcast de Diseño y Diáspora. Efectivamente, todos estos temas de los que ha tratado Mariana y con las personas con las que ha conversado son de gran enseñanza, ¿no? Incluso, Diana, tú estuviste de invitada en alguno de los capítulos, me parece. Sí, yo estuve, creo que es en el 88, de los primeros. En el 88. Sí. Y todavía estaba yo en el último año del doctorado, o sea que hay ideas que todavía no habían surgido, ¿no? Estaba en esa etapa de escribir. Muy bien. No sé si Mariana ya la tenemos de regreso. Creo que otra vez, ahí estás, Mariana. Por ahí andas. Muy bien. Pues podemos iniciar un poquito la conversación y yo creo que Mariana nos va a ir alcanzando a ratitos y esperemos que la tecnología le permita estar lo más posible. Y esperemos que todo en Finlandia se ponga en orden para que nos pueda acompañar. Entonces, bueno, pues arranquemos con esta charla y ahorita ojalá que sí Mariana se nos pueda unir. Pues tal vez esta pregunta es como la más trillada en todas estas conversaciones alrededor del diseño. Seguramente siempre la escuchamos por ahí, pero pues al final de cuentas estamos en un evento de diseño, estamos en el mes del diseño por acá en Ciudad de México, y bueno, todas las que estamos aquí somos diseñadoras. Entonces, esta pregunta con la que siempre arrancamos, nos gustaría pues preguntarles a ustedes, ¿qué entienden por diseño ustedes? No sé si quieras arrancar tú, Diana, lo que vemos si Mariana logra establecer un poco su conexión. Sí, a mí me gustaría hablar de diseño en plural, no solamente el diseño, porque muchas veces hablamos desde esa, digamos, sabemos del mundo patriarcal y el mundo moderno colonial que trata de poner y encasillar en pequeñas definiciones y con parámetros bien claros, ¿no? De qué es una visión única de las cosas. Entonces, para mí el diseño es mucho más que solamente una definición. El diseño se vive, digamos que el diseño o podemos incluso encontrar otras maneras de hablar sobre estos actos creativos o la manera en que la gente crea o cambia o se adapta a su entorno. Entonces, y también mucho es un proceso, o sea, en sí como la palabra no solamente es un sustantivo, es una acción también que hacemos. Entonces, y creo que muchas veces nos enfocamos muchísimo más en el resultado, sin hablar dentro del proceso, que también tiene mucha importancia. Entonces, para mí son esos actos creativos, estas manifestaciones y creaciones de mundos y creaciones de vida que existen ya en muchos espacios que no precisamente son legítimos dentro del mundo del diseño hegemónico, ¿no? Que hablábamos del diseño dominante, de quién define qué es diseño y quién no, ¿no? Entonces, para mí el diseño es pluriversal, ¿no? Es un pluriverso, es la creación de muchos mundos, haciendo eco de los compañeros zapatistas. Mariana, creo que ya te recuperamos.
Esperemos. Presiento que ya estás aquí. Esperemos no volverte a perder. Igual eso, o sea, invitarlas a que armemos de esto una conversación y vamos compartiendo nuestros puntos de vista, y nos encantaría escucharte, Mariana. Ya se perdió un poquito tu presentación, pero si quieres cerrar con algo de tu trabajo, y sobre todo que nos cuentes para ti justo qué es el diseño, ¿no? Y cómo podrías tú definirlo. Bueno, para mí estoy totalmente de acuerdo con la definición que da Diana. Lo que puedo agregar es que para mí el diseño también es una como acción coordinada que tiene que ver con cambiar el mundo, ¿no? Que hay, como ella dice, muchos diseños, pero muchos diseños que tienen como poder de cambio. Y creo que eso no nos lo podemos olvidar, porque también es lo que creemos, ¿no? Que es una manera de estar y de cambiar las cosas que creemos que tienen que cambiar. Oigan, ¿y cómo creen que estos diseños de cambios justo se pueden insertar en estas plataformas o en estos espacios justo mucho más hegemónicos y que han marcado la línea del diseño, ¿no? Y un poco lo llevo a la siguiente pregunta que les queríamos hacer, que es también pensar qué tanto se ha transformado el diseño o la práctica del diseño en las últimas décadas. ¿Cómo pasamos de una cosa a otra y cómo es que ahora tenemos a estas visiones del diseño que no son nuevas, pero que sí cada vez tienen mucha más voz y suenan más fuerte, pues? Yo, por ejemplo, cuestionaría... Perdón, Mariana. Es obvio que vamos a hablar una encima de la otra, siendo latinoamericanos, ¿no? La onda es que tenemos que hablar a la vez. Pero bueno, lo que iba a decir es que para mí hay como mucha más conciencia de esto de aprender del sur global, y también hay más conciencia del diseño con perspectiva de género, ¿no? Que es una de las cosas que está pasando en Latinoamérica, que es parte del contexto, es parte de esas luchas que están pasando, por ejemplo, en México y en Argentina, con la legalización de la posibilidad de tener abortos y de decidir las mujeres por su propio cuerpo. Entonces me parece que eso de alguna manera también se resuena con lo que pasa en diseño. Y eso está buenísimo, porque eso quiere decir que tenemos diseñadoras activistas y conscientes con ganas justamente de cambiar el status quo y de estar como pensando cómo lo hacemos desde donde estamos, ¿no? Teniendo en cuenta el contexto. Y después también me parece que hay como más investigación en diseño, y más investigación en diseño justamente como la investigación que presentó Diana, y como acercada o más cerca de la vida cotidiana, más cerca del contexto, y no bueno, esa investigación en diseño, investigación-acción que tiene que ver con lo que está pasando en nuestros mundos. Entonces, a eso también me parece que le tenemos que dar mucha importancia, cómo llevamos y cómo es esa transferencia del conocimiento que sucede en los espacios más académicos con los más informales, ¿no? Y un poco de eso es lo que yo intento con el podcast. Buenísimo, muchas gracias, Mariana. ¿Sí, Diana? Yo digo, pensando en me voy a sentir muy grande, muy mayor, pero digamos, cuando yo empecé a estudiar, no habían otras alternativas en cuanto a que había diseño, o sea, lo que conocíamos, incluso estando en el sur global, yo estudié en México, en Guadalajara, no habían discusiones muy abiertamente de alternativas al diseño que no fuera el hegemónico, ¿no? Entonces, a mí me da gusto ver esas transformaciones o estas conversaciones, como dice Mariana. Los cambios sociales son reflejados dentro de también la educación del diseño, y debemos de reconocer que la academia muchas veces refleja y estudia estos fenómenos sociales y los lleva después a la academia. Entonces, debemos reconocer que incluso cuando hablamos de diseño, autonomía y diseño, Design for the Pluriverse de Escobar, que está muy
muy citado últimamente. Él reconoce que muchos de los movimientos y de los aprendizajes dentro de sus libros vienen de movimientos activistas con las comunidades afro en Colombia. Muchos hacen referencia al pluriverso, que el pluriverso viene el concepto, muchos de los compañeros zapatistas, de los compas, compañeros y compañeras y compañeros zapatistas, ¿no? Entonces, esos movimientos sociales permean también la práctica y no sé, creo que con Taina tenemos una conversación o una vez de cómo como diseñadores que estamos absorbiendo dentro del sistema educativo un diseño que se enfoca hacia el mundo moderno colonial de consumismo, de producir y de todo, y llega un momento en que te sientes culpable, porque si estás en el mundo global y estamos viendo los conflictos que existen en nuestro entorno, decimos, ¿qué estoy haciendo? ¿No? O sea, ¿por qué me enfoco en esto? Y hay otro mundo, hay otros diseños que nosotros tal vez que queremos ser parte y usar lo que conocemos y las maneras que hacemos de pensar y de hacer para tener un impacto positivo y no seguir teniendo impactos negativos, ¿no? Creo que a veces, sobre todo con diseño industrial, ¿no? A mí me pasó ¿necesitamos más productos? O sea, el mundo tiene suficiente. Entonces, ¿cómo podemos transformar estas prácticas para un bien, un bien común, un buen vivir, ¿no? Para no seguir dañando la naturaleza, los recursos naturales, a nosotros mismos, ¿no? Incluso los medios de comunicación también en cuanto a una visión, nos dan estas visiones de mundos únicos y de mundos perfectos en donde tenemos que encajar y luego vemos nuestras realidades y nos hacen sentir mal con nosotros mismos, cuando hay mundos que no son visibles dentro del mundo del diseño, pero ya existen, ya han existido, simplemente han sido ignorados. Y yo cuestionaría un poco, ¿cuál es la necesidad de esos mundos de tener que ser legítimos dentro del mundo del diseño? Sí, para mí también tiene que ver eso de que cuando nosotras estudiamos, lo que nos vendían era que nosotras íbamos a armar nuestras propias empresas y a partir de esas empresas revitalizar la economía del país y en todo caso fabricar algo y llenar de productos el mundo, ¿no? Si son diseñadoras industriales, no sé si... y creo que también hoy en día hay como nuevos espacios de acción, como el tercer sector, ¿no? Como hacer colaboraciones con las organizaciones de la sociedad civil, con las ONGs y el sector público, que son definitivamente espacios donde hay como más posibilidades de un impacto social que tenga que ver con esto de cuidar el planeta, el buen vivir, que vos planteabas al principio, Claudia. Oigan, y retomando un poquito esto, ¿cómo podríamos, creo que este discurso y esta forma de ver el diseño, que va más allá de un discurso, sino que es una práctica y es una forma de ejercer la disciplina desde otras formas de diseño, ¿cómo le podríamos también decir a quienes nos están escuchando, que muchos y muchas de ellas serán estudiantes y que están estudiando desde esta construcción del diseño, desde lo tangencial y hegemónico del diseño, que pueden hacer estas cosas, ¿no? Y cómo podemos también empezar a compartir este discurso para un poco retomando, y dime si me equivoco, Mariana, pero un poco en el podcast 250 que te entrevistan y dices diseño de espera, ¿no? O sea, encontrar estos pequeños huequitos donde como diseñadoras nos podemos ir metiendo para promover estas prácticas distintas de diseño, pero ¿cómo podemos hacer que eso empiece a cobrar más fuerza o que el diseño se empiece a ver también de estas formas? Bueno, yo creo que hay como bastantes vías, ¿no? Y una de esas es a qué tipo de puestos de trabajo nos solicitamos, ¿no? Que muchísimas veces no necesitamos solicitar solamente esos puestos de trabajo donde dice necesito una diseñadora, sino que podemos pensar que hay otros lugares de acción que pueden ser como concretamente un buen trabajo para nosotros, donde podemos usar diseño como de una manera creativa y a la vez dando solución a lo que está en juego, ¿no? Y también la realidad es que los lugares donde encontramos, tanto como Diana como yo, trabajar en la academia como haciendo investigación en diseño, que también implica hacer diseño
justamente de una manera más, yo diría, más lenta, ¿no? Porque es la posibilidad de hacer una acción, evaluarla, mirarla, estudiarla, reflexionar y después pasar a la siguiente acción. Y bueno, son como justamente esos espacios donde tenemos que tomar y expandirnos, ¿no? Y yo creo que el sector público es uno de esos. Justamente ahora estaba pensando que tengo una charla en esta semana sobre unas guías que se están haciendo para facilitar la entrada del diseño al sector público, y en diferentes países hay como diferentes, y justamente ese tipo de herramientas son muy importantes para abrir más lugares al diseño, ¿no? Y abrir más lugares al diseño y a los diseñadores, pero también tiene que ver con la actitud nuestra de a dónde nos imaginamos que podemos estar accionando, ¿no? Por ejemplo, una de las listas que hace poco estuve empezando a crear es el diseño y la agricultura. Y no es un matrimonio que es obvio, ¿cierto? Y sin embargo hay un montón de diseñadores haciendo cosas interesantes en ese ámbito. Entonces me parece que nos tenemos que atrever un poco más a mirar abiertamente qué es lo que podemos hacer y justamente encontrar esas grietas, ¿no? Esto lo digo sobre todo para los diseñadores jóvenes que están pensando qué hacer. A mí específicamente me parece y me gusta esto de estar hace muchos años trabajando con los mismos temas. Yo trabajo con inmigración adentro del ministerio, y me parece que es muy importante que seamos como justamente especialistas y no necesariamente todos los diseñadores tengamos que ser generalistas, ir saltando de proyecto en proyecto, sino que le veo como un gran valor a que Diana pueda seguir el trabajo que hace, por ejemplo, en relación al textil, y en relación a las comunidades que fabrican textil, porque me parece que en esa especialización también uno se anima a hacer cosas como más innovadoras y hay más confianza y se generan un montón de cosas que no sucederían si uno va saltando de contexto en contexto y de grupo en grupo. Sí, estoy de acuerdo. Y pensando en estudiantes, digo, creo que todos hemos pasado por esa crisis y es normal, incluso dentro de la universidad, digamos, yo antes de terminar también esa crisis de qué voy a hacer cuando me gradúe y todo ese tipo de cosas, o sea, creo que es parte también normal, pero, por ejemplo, yo lo que estoy tratando ahora que estoy dentro de la educación del diseño en la Universidad de Oakland, para mí ha sido importante y junto con mis colegas estamos tratando de tener una visión mucho más... yo traigo el pluriverso en la punta de la lengua cada vez que puedo, junto con, y compartiéndolo aquí también, y nosotros simplemente, sí requiere un esfuerzo, pero para mí el esfuerzo de mostrar ejemplos de diseño que no sean europeos nada más. Entonces, dentro de los contenidos hablamos de, ok, diseño en qué partes, diseño de Abya-Yala, diseño de África, diseño de Asia, de otros lugares que tal vez, porque si realmente nos ponemos a poner solo, hagan ese ejercicio si quieren, o sea, diseñador o famoso en inglés, que es como gender neutral, like famous designers, y te van a salir un perfil bastante claro de hombres blancos. Entonces, como nosotros también, si estamos en la docencia, ¿qué podemos hacer y qué ejemplos podemos mostrar a los alumnos? Oakland es una de las ciudades más diversas del mundo, entonces, ¿cómo podemos hacer que los diseñadores o los estudiantes se vean reflejados dentro del contenido que estamos mostrando? Porque si no, luego lo que nosotros aprendimos a ver a Europa, aprendimos a ver y nos voltamos a ver y el contexto, no somos eso y no tenemos que llegar a ser eso. Podemos llegar a ser quien somos usando nuestros contextos, nuestro bagaje cultural de una manera distinta. Entonces, creo que esa es la apertura de ver el diseño más allá y no solamente replicar, porque si nos vamos tal cual a ver los contenidos y reproducir esos contenidos una y otra vez, la diversidad no existe. Entonces tenemos que hacer nosotros un esfuerzo para generar y mostrar esos mundos distintos que no están muchas veces llamados.
¿Puedo decir algo para que me odien un poco? el Claro. tráiler que hicieron, hermanas, son casi todos hombres. ¿Qué pasó? ¿Dónde están las mujeres? Estamos en un evento para propiciar que justamente haya más diversidad y ecualidad entre los hombres y las mujeres haciendo diseño. Claro, sí, súper interesante, ¿no? Porque al mismo tiempo, pues es justo el tráiler de una película que nos habla del diseño en México de los últimos 10 años. Y pues justamente estamos viendo reflejado que pues en los últimos 10 años todavía hay un largo camino que recorrer, ¿no? Entonces, efectivamente. Y no solamente pasa en México, pasa en todo el mundo. O sea, aquí hubo una protesta. Estuvimos afuera en los premios de diseño más grandes de Nueva Zelanda. Hace un par de años estuvimos afuera de la ceremonia de premiación porque una diseñadora gráfica hizo un buen trabajo en usar y, digamos, apropiarse del lenguaje visual de todos los premios e hizo una contrapropuesta y mostró que el premio mayor, el PIN, dentro de los 20 años que se han dado, de los 40 premios, en ese entonces eran 43 premios, 40 eran hombres y 3 mujeres. Y no hablemos ni siquiera de la diversidad, no solamente de género, sino cultural. También se me olvidó reconocer que estoy en territorio maorí. Esa es una tierra maorí, estoy en la tierra de Natifat Fatua Orake, y teniendo la presencia maorí como parte fundamental de esta tierra, ¿dónde se ve reflejada dentro de los premios? Y eso pasa en México también y en Abya Yala, en otros países de Abya Yala. Somos países pluriculturales con una diversidad cultural riquísima y solamente reproducimos y vemos un cierto tipo de diseño. Cuando el diseño tzotzil, tzeltal, wixárika ya existe, simplemente no lo miramos. Correcto, ¿no? Y justo eso nos da pie justo a esta siguiente pregunta que queremos hacerle, porque justo desde el inicio estamos hablando de estos otros diseños, ¿no? De estas otras formas de accionar o de tomar o de vivir lo que entendemos por diseño, ¿no? Me parece que, bueno, las dos están como bien informadas sobre este término que genera Alfredo Gutiérrez Borrero, ¿no? Nuestro colega en Colombia, que le llama justo a estos diseños otros, ¿no? O diseños sures. No sé si alguna de las dos nos podría explicar como con sus propias palabras qué entienden justo por estos diseños otros o diseños de los sures. Puedo empezar si querés y después seguís. Yo lo que entiendo es justamente que él propone que miremos como prácticas autóctonas de hacer diseño, ¿no? Y que justamente que hay otras cosas que no están consideradas diseño, que sin embargo las podríamos considerar diseño, pero es esto como de mirar al sur, mirar lo que no miramos tanto, incluso los que venimos del sur, ¿no? Entonces, esto de mirar a los otros y a las otras y mirar sin límites, ¿no? Y sin prejuicios, porque la verdad es que todos y todas tenemos prejuicios y muchos, y entonces tenemos que justamente reflexionar sobre nuestra práctica para tratar de tener como la menor cantidad de prejuicios y ser abiertos y diversos a la hora que justamente que diseñamos. Incluso cuando ustedes arman este evento y están invitando diseñadoras en la diáspora como nosotras, para mí como es un honor que estemos acá y está buenísimo, y es como parte, ¿no? Lo que nos dio la pandemia, lo de podernos sentir más cerca con ese diseño al sur y con ese diseño de los otros, que para mí incluye definitivamente a la diáspora, a los que están al otro, a la manera de hacer y de ser diferente. Sí, a modo personal, un saludo a Alfredo, porque lo vi, yo conocí a Alfredo porque estuvo aquí en Nueva Zelanda. Entonces, ahí es donde también conocí, de las primeras veces que conocí Diseños del Sur. Ahora sé que ya está
ya entregó la tesis, está por publicar y todo eso, y ahora él cambió el término, está hablando de disocons, porque él ha usado términos como diseño del sur, diseño con otros nombres, entonces esas ideas o diseños otros, entonces esas ideas creo que las integra en esta nueva terminología, en este nuevo término que ya luego ustedes verán, pero dentro de las conversaciones que tenemos o de los que teníamos es esa parte de reconocer al sur, no solo el sur geográfico, porque luego hablamos de, y más en México, ¿no? Que cuando nos dicen Sudamérica, geográficamente estamos en el norte, pero no son esos espacios el sur global no es geografía, sino son esos espacios que han sido limitados o marginalizados y podemos ver, digo, a veces sabemos esos términos de primer mundo, tercer mundo, ¿no? Pero que ya debemos de cuestionar, pero hablamos de ese diseño del sur, porque dentro de México, por ejemplo, dentro de los países latinoamericanos o dentro de los sures, también hay nortes y sures, ¿no? Entonces, dentro de México o dentro de otros países, existen estos lugares de privilegio o estos lugares que son sí, de privilegio, de poder, esos son los nortes dentro del sur. Entonces, también debemos de entender que ese concepto del sur no solamente es geográfico, sino también es dentro de espacios dentro de privilegio y marginalización, en dónde se encuentran, cuáles son estos nortes, cuáles son estos sures. Incluso a mí me gusta que aquí muchas veces cuando se habla del sur, podemos ver el mapa al revés, ¿no? ¿Quién define qué es el sur? ¿Quién define qué es el norte, no? Incluso aquí desde el punto de vista maorí o de las culturas del Pacífico, es al revés, o sea, el norte está del otro lado. Entonces, simplemente cambiar esas visiones de quién legitima qué. Totalmente de acuerdo, ¿no? Como que justo siempre estamos viendo hacia el norte, ¿no? Y justo este nombre nos indica que pues hay que otros lados, ¿no? Otras lugares de donde surgen o resurgen ciertas ideas y ciertas formas de entender el mundo. Y pero justo no de aquí es que estamos, para mí no es solamente que estamos mirando al norte, sino que estamos como sobrevalorando lo que sucede en inglés, estamos sobrevalorando lo que sucede adentro de el mensaje escrito, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasó con nuestra oralidad y las maneras de contar historias y las maneras de contar historias del diseño, por ejemplo? ¿Por qué entender solamente legitimizamos una práctica académica que tiene que ver con hacer las cosas en revistas indexadas, que la gran mayoría son en inglés, y encima en un lenguaje escrito? O sea, y a la vez queremos, ¿no? Que si queremos trazar puentes y crear como justamente más lazos entre comunidades, ya lo que estamos legitimizando nos está poniendo barreras que podríamos atravesarlas de algunas otras maneras. efectivamente, y justo de esas otras maneras es de las que nos gustaría como platicar ahora. Justo de aquí es que tomamos el nombre de esta charla, ¿no? Por eso decidimos llamarlo diseños otras, porque bueno, entendemos que ya hablamos de los diseños otros, de los diseños sures, pero justo también existen esos diseños otras, ¿no? ¿Cuáles son esas otras diseñas que existen? Y para ustedes justo, ¿cómo es que las mujeres, diseñadoras o no diseñadoras del sur global, estamos también haciendo estas otras formas de diseño? Te dejo empezar. Por ejemplo, para mí, estaba escuchando ayer la presentación que tenían sobre este evento e hiciste un comentario cuando estabas hablando sobre el diseño centrado en el buen vivir que me encantó, que dijiste, no es un diseño patriarca, pero matriarca. Entonces, es esta manera porque si vemos mucho de bueno, lo que me encanta de este evento, en primera, estamos hablando en colectivo, no estamos teniendo, generalmente en los espacios académicos de diseño tenemos el
digamos, a veces el diseñador rockstar, ¿no? Que hable. Y cuando la propuesta salió de que fuera una mesa de diálogo y que todo lo que tienen son mesas de diálogo y muchos de los que presentan son colectivos autónomos, son mujeres que están trabajando juntas. Eso para mí es una gran muestra de cómo son los diseños otras, en donde nos acompañamos, en donde crecemos juntas, es donde hay un apoyo y cuidado mutuo, porque sabemos que en un mundo moderno colonial en donde todo es competencia, entonces si yo sobresalgo, o sea, casi me da miedo perder, que no sea visible, ¿no? O sea, ay no, prefiero hablar yo porque si no me pierdo, o sea, buscamos ese protagonismo individual en donde cuando vemos diseños otras o como mujeres, nos acompañamos, caminamos juntas, buscamos otra manera de colaborar y claro, no significa que solo por género, porque sabemos que el patriarcado se manifiesta en las mujeres también, en muchos aspectos, en muchas de nuestras prácticas y los hombres también sufren por el patriarcado, o sea, no es cuestión nada más si eres hombre o mujer o unoa, ¿no? O otre, porque también nuestras actitudes reflejan un patriarcado, entonces cómo podemos romper estas prácticas en cuanto a la manera de hacer, de acompañamiento, de cuidado, simplemente el autocuidado y el cuidado mutuo y el hablar de emociones, por ejemplo, aquí citando a Andrea, que también era un tema que a mí me interesaba mucho anteriormente, es cómo el poder manifestar lo que sentimos y lo que vivimos, ¿no? Incluso ayer pensando en este evento decía, híjole, voy a llorar porque soy bien chillona. Y las emociones están bien, ¿no? El acompañarnos en círculos de mujeres, en horizontalidad, en colectividad, eso es una manera de hacer diseño distinta, que va bastante en contra del patriarcado, que beneficia y que busca beneficiar a una sola persona. Y nosotros dentro de estas prácticas y ustedes con ese tipo de eventos están mostrando una manera de hacer las cosas diferente, en colectivo y en horizontalidad. Sí, estoy totalmente de acuerdo y aparte me parece que hay como algunos colectivos activistas feministas dentro del diseño que vale la pena como destacar como ejemplo de lo que decía Diana, que son justamente más mujeres en UX, que están trabajando en toda Latinoamérica y tienen como tienen como diferentes entrenamientos y diferentes como servicios y diferentes como apoyos que tienen que ver con el cuidado y como con el entrar en la profesión del diseño para mujeres. Y después hay Futura, que me puso muy contenta verlas en el programa y que van a ser parte del evento de ustedes, ¿cierto? Esos son como algunos de los colectivos, pero también hay como muchas mujeres haciendo trabajos en cooperativas y armando otro tipo de asociaciones diferentes, ¿no? Que tienen que ver con esto de la economía feminista y de las maneras de relacionarse diferente. Aparte, me parece que una cosa que es interesante destacar, que no lo tengo estudiado porque no sé por qué pasa, es en áreas como el diseño de servicios hay muchísimas más mujeres que hombres. Entonces, y es un área que específicamente se dedica y tiene como una pata muy fuerte en la investigación y en la escucha, ¿no? Es ese momento del diseño donde definimos qué es lo que vamos a producir muchísimas veces y que para eso necesitamos entender el contexto, entender al otro, entender lo que pasa. Y en esa área específicamente yo participo de algunas redes de diseño de servicios, por ejemplo, en el sector público en Finlandia, y es impresionante la diferencia entre la cantidad de mujeres que hay y de hombres, y me parece como interesante profesionalmente, porque siempre en diseño en general son grupos mixtos donde no hay esas diferencias, ¿no? Aunque no sé cómo saben en Nueva Zelanda, Diana, pero y tampoco sé cómo sea en Puebla, Taina, pero bueno, en el TEC, que ahí yo soy profesora, tenemos muchas más alumnas mujeres que hombres. Cada vez se ha vuelto una disciplina donde tenemos más representación femenina. Igual eso nos puede ayudar también a ir construyendo estos discursos o a ir
promoviendo esta transformación. Sí, incluso en la academia, ¿no? O sea, yo esta investigación que estoy realizando para mi tesis de maestría, también vi reflejado que quienes estamos enseñando en la academia las cuestiones de sustentabilidad, de buen vivir, de este cambio de visión del diseño, también está cayendo mucho en manos de mujeres. Es muy interesante ver estas cosas reflejadas en las investigaciones que llevamos a cabo. A mí lo que me encantaría, el siguiente paso, es ver más mujeres en posiciones de liderazgo dentro de esas escuelas también, y en los premios, y en las visiones. O sea, como que sí vemos que ese es el mismo reflejo. Aquí también tenemos el porcentaje un poquito mayor de mujeres, pero de repente algo pasa que cuando se empieza a crecer a nivel profesional, ¿por qué la mayoría de los directores, de los que están dirigiendo esas escuelas de diseño son hombres? O premios de diseño, o reconocimientos de diseño. Ahí es donde otra vez empieza la disparidad. ¿Por qué? ¿Qué podemos hacer para cambiar eso? Pues sí, buena pregunta. Pues creo que justo parte un poco también es generar estos espacios entre nosotras, ¿no? Y por eso decidimos también justo hacer Diseña Mexicana, para dialogarlo entre nosotras y poder pues justo abrir estos espacios y decir, bueno, pues los retomamos nosotras, los hacemos nosotras y entre nosotras platicamos, ¿no? Y que nos escuchen y sí nos están escuchando, sabemos que por ahí están también escuchándonos desde varios frentes de los diferentes ámbitos del diseño, la academia, la industria, etcétera, ¿no? Entonces, esperemos que cada vez podamos llegar más a estos espacios, ¿no? Entonces, sí, bueno, y este evento sigue también viernes y sábado. Algo que me gustaría compartirles, que creo que es oportuno en este momento, es como también hemos recibido muchos comentarios de hombres preguntándonos si pueden asistir al evento, ¿no? Entonces, también nos preguntamos en qué momento las mujeres no nos cuestionamos si un evento solo de hombres también somos bienvenidas, y por qué ellos sí no se sienten bienvenidos en estos espacios y en estos entornos. Está interesante todo lo que estamos moviendo, y nos gustaría también irnos adentrando un poquito y utilizar este espacio y sus voces para irnos nutriendo de lo que va a pasar en estas mesas, que como dices, Diana, fuimos juntando diferentes representantes, buscando diversidad de voces y generar estas conversaciones y redes. Y bueno, como saben, vamos a tener 4 mesas el viernes y el sábado. Una sobre voces estudiantiles, la siguiente es de impacto social y comunitario. Luego tenemos el sábado activismo para la transformación y cerramos con feminismo y medios. Y nos gustaría un poco ir adentrándonos en estos temas con sus visiones y que nos vayan compartiendo sus ideas también de lo que se puede generar en estas mesas. Y queríamos empezar con la de voces estudiantiles, ¿no? Que ya hemos tocado un poquito por ahí este tema de educación, ¿no? Y de cómo se han generado estos espacios. Pero queríamos adentrarnos un poquito más hacia cómo se toca el tema de género en estos espacios estudiantiles, que también lo hemos tocado, pero bueno, profundicemos un poquito más por ahí. También igual es un buen espacio para que Mariana nos compartas no fue seminario, pero el proyecto que hicieron sobre diseño y género, la capacitación que hicieron, y que nos compartas un poquito más por allá y de entender cómo podemos encontrar diferentes espacios en la educación. ¿Les parece? Sí, totalmente. Bueno, yo me dedico al espacio de la educación informal, sobre todo con el podcast, ¿no? Que si bien doy clases formalmente en un par de universidades, son muy pocas horas, pero lo que a mí me interesa es esto de la actualización permanente, la actualización permanente de los estudiantes y también de los profesionales. Entonces, justamente me parece que el podcast cae en ese lugar, ¿no? Por ser como de fácil de acceder. Hace que un profesional con mucho trabajo pueda escucharse un podcast mientras está de viaje haciendo otra cosa. Y a mí me parece que justamente por eso, porque es la posibilidad de actualización profesional con esta mirada especial, ¿no? De actualizarse profesionalmente con material
de audio de buena calidad, hispanohablante o en castellano, me parece que tiene una mirada y una línea especial. Y la certificación fue justamente un poco como usar, cómo se puede usar y cómo se puede pensar de nuevo que ese material podría ser parte de la educación en general, ¿no? Que puede ser de la educación informal, como fue ese pequeño como experimento, pero también como los docentes lo pueden usar mucho más, porque me parece que la realidad es que con esto de la pandemia los docentes pasaron todos a tener clases online, pero sin embargo el material, como el material del podcast, está todavía muy poco usado. Entonces eso es algo como que yo me dedico bastante, que es a documentar experiencias del uso del podcast en la educación formal de los diseñadores, porque me parece que hay algunas experiencias interesantes, ¿no? Hay docentes que estuvieron haciendo, por ejemplo, ensayos sonoros o videos, o les piden ilustraciones, o les piden resúmenes visuales, pero de todos esos experimentos podría haber muchísimo más, que la realidad es que el material de audio todavía no está como tan diseminado como podría ser, ¿no? De alguna manera me parece que tiene como muchísima oportunidad que todavía no se le sacó el juguito. Le vamos a poner de tarea a todos nuestros alumnos el podcast, Mariana. Muy bien. Diana, tú como profesora, ¿cómo ves que se está abordando desde la academia el tema de diseño y género? Debo decir, por ejemplo, a comparación de Latinoamérica, no está haciendo tanto ruido tal cual como género. Sí hay, bueno, obviamente la teoría feminista sí está usada mucho en investigación, pero también lo que veo aquí, al menos es se está generando más el uso de queer theory, de la teoría queer, ¿no? Entonces también esa es otra manera de hablar de género que no viene necesariamente del feminismo. Tiene muchas cosas en común, pero también tiene sus propias maneras de ser. Entonces eso es lo que también he visto que ha surgido, al menos aquí en Nueva Zelanda, y teniendo compañeros haciendo doctorados usando queer theory. Entonces es algo que definitivamente estamos tratando de traer, pero no creo que al menos no existe tan fuertemente a mi manera de ver, como, o al menos no está haciendo tanto ruido como Latinoamérica. Latinoamérica definitivamente, Aviala, está trayendo mucho ese tema, y eso es algo que me parece maravilloso. Y también para mí sería, dentro de aspectos de género, no olvidemos las interseccionalidades, porque cuando hablamos, por ejemplo, feminismo, o como un feminismo, hay muchos feminismos. Y, por ejemplo, yo hago mucha referencia al feminismo comunitario. He aprendido mucho del feminismo comunitario también, que es otra manera, los feminismos afros. Entonces, hay cómo podemos traer estos temas de género teniendo en cuenta la interseccionalidad y las también relaciones de poder, porque no es lo mismo leer un feminismo de Estados Unidos, de muchos literatura, movimientos de Me Too y todo eso, cuando los cuerpos que son diversos, que son cuerpos negros o cuerpos indígenas o con habilidades distintas físicas también, son abordados de una temática diferente. Entonces, ¿cómo hacer visible esos también, teniendo en cuenta las relaciones de poder que existen, y sobre todo desde la academia, tener ese cuidado de no tener prácticas extractivistas que sabemos que muchas veces ha existido, ¿no? Y también prácticas colonialistas dentro del mundo académico, cómo no reproducir eso. Claro, súper interesante, ¿no? Y creo que justo los 4 proyectos que se van a presentar el viernes en esta mesa de voces estudiantiles, creo que reflejan muy bien esto que estamos diciendo, ¿no? Entonces, estamos aguardando con ansias también esa mesa y a las chicas que nos van a hablar de sus proyectos desde diferentes perspectivas, ¿no? Entonces, eso también está súper interesante. Después de la mesa de voces estudiantiles, vamos a tener nuestra mesa de impacto social y comunitario. Y es aquí donde va a estar presente las compañeras de Malacate, de Chiapas. También vamos a tener presentes a las compañeras de Masehual Sigamer
que nos van a acompañar desde Cuetzalan, Puebla. Y bueno, también vamos a tener a las chicas de Mujeres de la Tierra, de Milpalta, con su agroecología. Y también vamos a tener a las chicas de Nahuala Indómita, ¿no? Una colectiva ecofeminista. Va a estar buenísimo. Sí, va a estar buenísima, buenísima. Y desde estos proyectos, y esto va tal vez un poco más dirigido hacia Diana y su investigación, ¿tú cómo crees que este tipo de proyectos comunitarios promueven el buen vivir y cómo es que se vinculan con la práctica del diseño también? Bueno, primero que nada, mandarle un saludo a mis compañeras de Malacate, y ellas saben que para mí es importante siempre mencionar que la investigación no hubiera pasado sin ellas, es una investigación colectiva, y para mí fue mucho el aprendizaje de ir a conocer y ver estos diseños. Yo por eso, al final, al principio, cuando estaba más o menos buscando con quién colaborar y todo eso, digo, yo tengo que hablar, yo soy originaria de Chiapas, nací y crecí en Chiapas, hasta que me fui a estudiar a Guadalajara y luego Querétaro, pero digamos que el haber sido expuesta y creciendo dentro de Chiapas, y teniendo, digo, estando familiarizada un poco con el contexto textil, digo, por algo los textiles, ¿no? Esta es una pieza hermosa que me hicieron mis compañeras para mi graduación, que les pedí, del doctorado aquí, y que la porto con orgullo para llevarla cerquita del corazón. Para mí fue importante ver una visión y la razón por de las cuales también muchas diseñadoras me apuntaban hacia Malacate dentro de los colectivos, porque hay muchos colectivos en los Altos de Chiapas, en San Cristóbal y en toda esa región. Me apuntaban a Malacate por no tener diseñadoras dentro de sus equipos formativos, ¿no? Dentro de las como fundadoras. Digo, no significa que no hayan colectivos que tengan diseñadoras dentro de los equipos como que sean malos necesariamente, no me refiero a eso, pero para mí era importante entender cómo diseñan desde una cosmovisión propia de los pueblos indígenas de los Altos de Chiapas, Otziles y Celtales. Entonces, al final, al trabajar con Malacate, para mí fue muy lindo poder entender, y fue una de las transformaciones. Digo, no llegué a la investigación al inicio pensando de que existía incluso, bueno, el diseño indígena. Aquí en Nueva Zelanda, el diseño maorí existe y está, digamos, posicionado, ¿no? Pero entonces para mí era entender y voltear a ver, bueno, y en Abya-Yala no existen esos diseños indígenas. Y entonces fue el reconocimiento que ya ellas diseñan desde su cosmovisión y tiene una lógica muy distinta a las lógicas que luego nos enseñan en el diseño hegemónico, ¿no? Entonces, por eso, al final, decidimos explorar el buen vivir, específicamente el Equil Kuxlejal, que es dentro de su visión de cosmovisión de pueblos mayas, Otziles y Celtales, el buen vivir, que también lo usan, es una vida digna y justa, no solamente porque el Equil es bueno y Kuxlejal es vida. Entonces, cómo la exploración se centró en cierto punto en cómo explorar o cómo se vive el Equil Kuxlejal, cómo lo manifiestan dentro de sus piezas, dentro de su trabajo diario, y entonces entender aquí desde la academia o desde el punto de vista más teórico es cómo ese diseño ya existe y se manifiesta de manera distinta. Entonces, por eso surge esta propuesta de un diseño centrado en el buen vivir a partir del trabajo que Malacate ya hace, ¿no? Y en reflexión conjunta como mujeres. Digo, estaba platicando inicialmente que dentro de la investigación, bueno, mi mamá sigue viviendo en Chiapas, mi hija fue en ese porque tenía 6 años, y encontrarnos como mujeres, porque la manera en que se trabaja, no solamente, no quería yo presentarme o ser la investigadora que llega, extrae y ya nunca saber de ella, ¿no? La manera en que puedo yo, dentro de lo que cabe, siempre trato de presentar junto con mis compañeras y reconociendo que esta investigación fue colectiva, ¿no? Entonces, sí, para mí eso fue partes importantes de entender, digamos, que el buen vivir o el diseño centrado en el buen vivir, cómo se manifiesta, pues porque lo viven día a día y porque así es, ¿no? Y me imagino también el trabajo que tienen las compañeras de colectivo de Cuetzalan, esa cooperativa tiene tanto tiempo funcionando y tiene muchas mujeres. Y sé que el Yecnemilis es parte de la visión de los pueblos nahuas del buen vivir. Entonces sería bueno entender cuál es cómo vive el Yecnemilis, cómo el Yecnemilis como visión de una vida buena
se manifiesta en sus prácticas que ya existen. Entonces, ¿cómo nosotros podemos aprender de ellas, aprender a hacer las cosas diferentes? Totalmente, ¿no? O sea, es justo creo que el momento de, como bien hemos mencionado durante todo el tiempo, ¿no? O sea, de entrar en esta horizontalidad y aprender justamente, ¿no? Compartirnos. Buenísimo. Bueno, también vamos a tener otra mesa. ¿Voy? Sí, venga. Perfecto. La siguiente mesa que tenemos es de activismo. Activismo para la transformación le llamamos. Y en esta mesa juntamos otra vez a varias colectivas. Algunas sí están inmersas en el mundo del diseño. Hay una específicamente, diseño activista, que tal cual usa el diseño ya como herramienta para la activación. Tenemos al colectivo Luchadoras, que se enfocan también en generar espacios dignos y libres para mujeres y niñas. Tenemos también a la Grupa Fieras Fierras, que trabaja desde la creatividad, y a Elsa Oviedo, que ha hecho todo un ejercicio para la deconstrucción de símbolos. Y bueno, nos parece muy interesante cómo dentro de esta selección de colectivas, teníamos estas dudas de cómo el diseño realmente aprovecha las herramientas del activismo para la transformación o para derrocar al patriarcado, ¿no? ¿Cómo podríamos usar el diseño como una herramienta de transformación? Entonces nos gustaría que nos platicaran ustedes cómo creen que el diseño puede incursionar en esos saberes y en esas acciones. Bueno, yo creo que Mariana, es escuchando. Escuchando. Yendo, estando y poniendo el cuerpo y no pensando que uno va a transformar algo, ¿no? Sino es como esto que de diseñar la espera y el momento en que algo podemos aportar, si es que podemos aportar, y si no, como aprendiendo de lo que la comunidad hace. Pero me parece que hay como eso de acercarse y acompañar, es algo que no lo tenemos como tan encarnado como lo de liderar o lo de yo tengo el proyecto que te voy a cambiar a vos tus maneras y yo sé lo que vos necesitas. Me parece que si uno cambia esa actitud y acompaña y aprendemos a hacer las anchopanzas del equipo, también podemos hacer cosas como muy creativas y muy geniales sin necesidad de tener ese falo, ese rol de ser el que guía y el que va adelante, ¿no? Que también ese otro espacio está muy bien, entregarse a ese otro espacio y a esa escucha activa, ¿no? Que es una manera de hacer diseño que le tenemos que dar más lugar. Sí, estoy de acuerdo. Eso es detenernos un poco este ritmo. Sabemos que tenemos la presión y el ritmo de querer hacer todo rápido y luego sin espacios de reflexión y todo eso. Entonces, el acompañamiento, a mí esa palabra me encanta, porque el acompañamiento no es empoderamiento. O sea, cuando siempre hablamos de, sobre todo en proyectos artesanales y textiles en conjunto, se habla mucho de empoderando a las artesanas, así de, ya cuando yo veo esos comentarios como que lo pienso, ¿no? O sea, como que digo, realmente, porque yo reconozco que yo he aprendido muchísimo, muchísimo de mis compañeras y yo a veces digo, yo creo que he aprendido mucho más yo de ellas que ellas de mí, ¿no? Entonces, hay que reconocer eso, ¿no? Un poco tener humildad. No lo sabemos todo y está bien, ¿no? Y siempre podemos estar aprendiendo constantemente de nosotros, de nuestros distintos saberes. No tener la jerarquía epistemológica de conocimientos y de saberes. Cada quien tiene los suyos y podemos aportar dentro de nuestra diferencia y no necesariamente tiene que verse como algo malo, ¿no? Entonces,
creo que, y sabemos que la academia ha aprendido mucho de esto, del activismo también, y es bueno ver más académicos queriendo estar dentro de estos espacios activistas, no queriendo estar, sino siendo parte de esos espacios activistas. A mí el trabajo de Silvia Rivera Cusicanqui me encanta porque es una académica que está activamente, es activista más, ¿no? Y entonces también compañeros dentro de, cuando está haciendo la investigación, compañeros, académicos que son Tzotziles y Celtales, que están haciendo no solamente la investigación, sino están parte de las comunidades transformando, ¿no? El trabajo de Shun López Intzin, es del corazonar, ecologías de saberes, y él habla de las epistemologías del corazón, o sea, ya existen cosas que vienen y que se viven dentro del activismo. Y, por ejemplo, a mí, a modo personal, yo me llamo aquí en Nueva Zelanda o uso un poco el título o me pongo la etiqueta de craftivist, de una manera de rescatar las manualidades, ¿no? O sea, el craft, que es la traducción a veces en inglés de la artesanía, como cosas válidas dentro del mundo del diseño, por lo tanto, y el craftivismo también, esas manualidades en el mundo activista, allá, ¿no? Y eso lo vemos que es algo en Latinoamérica súper fuerte, el activismo textil, ¿no? El bordado, las arpilleras de Chile, o sea, hay una historia muy grande dentro del trabajo textil, de bordado, de tejido, con gancho, de cualquier estilo, no importa el origen, que se utiliza en las calles para manifestarse. Aquí también menciono un trabajo que está haciendo, una investigación que está haciendo una chilena Karen, que está en Barcelona sobre 1000 agujas por la dignidad, o sea, cómo se utiliza ese trabajo textil llamado craft en el activismo. Entonces, por eso yo quiero un poco al menos en el inglés, rescatar el término craft como algo mucho más válido y más importante que únicamente las manualidades que hace la abuelita, ¿no? Y que muchas veces como México, yo aprendí a bordar con mis tías, siguen bordando, siguen tejiendo, y cuando, digamos, es parte de nuestra formación como familiar, y entonces de repente cuando llegamos a la escuela de diseño, ay no, ese es espacio de cositas, o eso no es válido, esto no tiene espacio aquí. ¿Por qué no? ¿Quién dijo que no? Entonces empezamos a cuestionarnos, y es mucho, y creo que sobre todo nos va a afectar, y cualquier cambio y transformación nos va a hacer sentir incómodos, y yo creo que hay que esperar y sentarnos con esa incomodidad y cuestionarla. ¿Por qué me siento así? ¿Por qué está accionando, triggering algo en mí, una emoción, una reacción? Entonces, antes de reaccionar, espera. ¿Por qué me está tocando? ¿Por qué me siento ofendido? ¿Por qué me siento o atacado muchas veces? Que hay algo ahí que tenemos que empezar a desenmarañar. Entonces, antes de reaccionar es también, y yo soy muy reactiva, no digo que pueda, obviamente, pero sí es como detenernos y reflexionar y pensar que hay algo que tiene que cambiar dentro de nosotros que nos está incomodando por alguna razón. Yo creo que también hay como otras formas de activismo, que es como el activismo que ustedes están armando ahora, que están armando Diseña Mexicana, y que hay que rescatarlo, ¿no? Que no es solamente el que se pone la etiqueta de activista el que está haciendo activismo, y entonces el diseñador que va hacia el que tiene esa etiqueta es el que está trabajando con activismo, porque hay un montón de maneras de hacer activismo cuando ustedes están dando clases en las universidades, cuando yo estoy eligiendo quién estoy entrevistando para el podcast. Entonces, esas también son maneras de hacer activismo que, si bien no están catalogadas, también es como armar las situaciones y crear espacios para que estén pasando otras cosas nuevas, donde justamente, ¿no? Donde hay una manera diferente de pensar y de hacer las cosas. Sí, totalmente, ¿no? O sea, creo que se trata de activar, y el activismo se puede realizar desde muchos frentes, totalmente de acuerdo. Y pues justo dentro de estos otros frentes también llegamos a nuestra mesa que concluye Diseña Mexicana, que será el sábado por la tarde, que es la mesa de medios, feminismo y medios.
ustedes, bueno, que sobre todo también Mariana, que tienes este medio que es el podcast, ¿tú cuál es ese papel que juegan los medios en esta búsqueda de un bienestar común, de hacer las cosas diferentes? Bueno, yo creo que justamente lo que podemos plantear es como nuevas miradas y perspectivas. Para mí es como una gran sorpresa que haciendo entrevistas como tan largas de alguna manera y tampoco estoy entrevistando como a los popes del diseño, aquellos como exitosos, igual aún así hay mucha gente que le interesa ese diseño, que es un poco más alternativo. Entonces, que como es importante que esto de que, ¿no? De los que generamos contenidos para los medios, o para, ¿no? Puede ser para los medios, muchos hacen contenido para páginas web, para otros medios, ¿no? Nos damos cuenta que también hay como mucho lugar no explorado y justamente entender lo que falta, entender qué es lo que le falta a esa mezcla, qué es lo que no está en ese, qué es lo que no está, es lo que tendríamos que estar mirando más, ¿no? O sea, que si bien, por ejemplo, en este panel somos mujeres, somos 4 mujeres diseñadoras charlando, podemos estar mirando qué es lo que no estamos mostrando, ¿no? ¿Dónde están las mujeres diseñadoras de color? ¿Dónde están? Entonces, esa búsqueda constante de reflexión y de crítica me parece que es algo que desde los medios se puede poner y bueno, y esto de mostrar alternativas a ser el diseñador mainstream, al diseñador que nos contaron que teníamos que ser, ¿no? Entonces me parece que haciendo esas entrevistas y poniendo a los otros a contar historias bien diferentes de diferentes lugares, también es una manera de dar ideas y de inspirar a las futuras generaciones. La realidad es que el podcast, por ejemplo, es un medio para los jóvenes, ¿no? O sea, la gran mayoría de los que escuchan no tienen mi edad, sino que son tienen entre 18 y 25 años y ellos de alguna manera son más permeables y tienen mucha más flexibilidad en lo que pueden llegar a ser. Y me parece que estar hablándoles a esas generaciones es un gran lujo y es un privilegio y a la vez está como una responsabilidad, ¿no? Porque es como mostrar contenido que no es lo más fácil de encontrar, ¿no? O lo más evidente para escuchar. Totalmente. Creo que también escuchándolas desde lejos, o sea, creo que ustedes han encontrado estos... Sí, a veces es más fácil ver desde afuera lo que pasa adentro, ¿no? Y ver qué es lo que hace falta y ver qué es lo que necesitamos y lo que tenemos que seguir viendo, ¿no? Y ustedes desde afuera siento que nos recuerdan acá adentro que podemos ver otras cosas y encontrar otras cosas. Y me gustaría que nos contaran un poquito qué les gustaría o qué piensan que podría suceder con este evento, ¿no? O sea, después de estas mesas y estas conversaciones, ¿qué creen que podríamos lograr al final con este evento? La construcción de una comunidad. La comunidad Diseña Mexicana. La otra comunidad. Y pues sí, ya estamos a punto de pasar a las preguntas del público, que parece ser que hay varias por ahí, gente muy interesada en hacer comentarios y preguntar cosas. Pero justo nos gustaría preguntarles, además obviamente de Diseña Mexicana, ¿qué más les entusiasma o qué nos pueden compartir además de alrededor de diseño con perspectiva de género? Mariana, ¿quieres hablar? A mí me entusiasma siempre lo que están haciendo, o sea, justamente la implementación, cómo la gente hace y produce cosas que tienen que ver con diseño teniendo en cuenta la perspectiva de género. Entonces me nutro mucho de los ejemplos y de las
cosas que hacen en diferentes lugares. O sea, me acuerdo de las cosas que yo escuché, por ejemplo, de una campaña que hacen en Santiago de Compostela, donde el 25 de noviembre, que es el día que se conmemora la violencia de género, todos los negocios y todas las tiendas se cubren de negro. Y me parece que justamente lo que hace es como revitalizar la discusión en la ciudad sobre el tema de la violencia de género y la necesidad de abrir bueno, es un tema que no necesariamente en muchos lugares se discute. Entonces, que haya eso, o me acuerdo, por ejemplo, en Costa Rica, otro ejemplo donde habían donde en los supermercados se hacía como todo una instalación de luces y sonidos para juntar dinero para pagar a diferentes hospitales que hacen investigación que tiene que ver con el cáncer de mamas, por ejemplo. O sea, como unas maneras muy creativas de poder como discutir y a la vez financiar proyectos que tienen que ver justamente con el género, ¿no? Y me parece que también eso de mirar los ejemplos y mirar lo que se está haciendo hace que podamos como, bueno, es como replicarlo y a la vez entender que eso tiene muchas dimensiones y que podemos estar haciéndolo en muchos diferentes contextos, ¿no? Que de eso hay mucho por aprender, porque muchas veces justamente sin querer, inconscientemente, hacemos las cosas sin pensar en el género, ¿no? Y no las hacemos bien, ¿no? El otro día alguien me hizo una entrevista donde me dice, bueno, ¿me puedes mostrar algo de diseño visual y criticarlo? Y yo agarré una cosa que había hecho yo misma hace poco tiempo y dije, uy, mirá, y no me di cuenta de esto y tampoco me di cuenta del otro. Y ese ejercicio, por ejemplo, a mí me sirvió un montón porque sin querer hice cosas que no habría que haber hecho. Sí, ese tal cual, el espacio de reflexión, de autorreflexión, porque luego pensamos que a veces dentro del activismo y todo eso es como que si siempre es como de aquí hacia afuera, ¿no? Pero no buscamos dentro de nosotros mismos. Y la transformación tiene que venir también dentro de nosotros mismos, de la manera que somos, de la manera que pensamos, de la manera que hablamos y nos comportamos. Entonces, no solamente pensar en estos temas como si fuéramos agentes externos, ¿no? Digamos, la academia ya hace bastante eso, como sentirse como el neutral. Soy objetivo y neutral. Nunca lo somos. O sea, ya existe una subjetividad, ya existe un bias que digo, no necesariamente hay que reconocerlo y nombrarlo, ¿no? Entonces, yo lo que también quiero decir es, yo soy mexicana y sí, me tocó estar en diáspora ahora, pero también no romantizar el que está afuera y que todo lo que se hace afuera es mejor. O sea, yo soy una migrante aquí. Cuando hablan así de que sí, expat, como que incluso le damos la jerarquía, ¿no? De que sí, qué tipo de migrante eres. Somos migrantes y tenemos unos retos distintos por el ser migrante. Entonces, no pensemos que lo que vemos solamente porque viene de fuera es mejor. En México se están haciendo cosas maravillosas, simplemente no las miramos. En Avia ya las están haciendo cosas maravillosas. Y lo que yo creo que hay una gran ventaja ahora, por ejemplo, yo no conocía muchos por el estar fuera ya tanto, colectivos de los que van a presentar ahora no estaba familiarizada con ellos, pero ahora la gran ventaja que existe a comparación de cuando nosotros estudiamos son las redes sociales, que es un arma de doble filo, lo sabemos, pero también ha sido un medio que incluso mis compañeras de Malacate utilizan para compartir lo que hacen. Entonces, ahora podemos aprender, sí, tenemos barreras de lenguaje algunas veces, pero también nos da la oportunidad de aprender lo que hacen en otros lugares que no necesariamente son los del norte global. Entonces, es cuestión de empezar a ver en esas redes. Y también otra cosa muy importante es, sí tenemos esa exposición a lo que se hace en otros lados del mundo, pero no querer reproducirlo y replicarlo, sino tenemos que estar bien enraizados, bien context-based, o sea, el conocimiento situado.
¿no? Aprender los contextos en los que estamos y qué podemos aprender de otro, no para replicarlo exactamente porque no se puede, sino cómo se adapta y cómo se transforma, cuáles son los equivalentes que existen para poder después empezar a un poquito a tratar de hacerlos. ¿Qué pasaría si yo intento esto aquí ahora, siguiendo estos principios, pero más como principios, no como recetas de cocina, porque los contextos no son los mismos? Entonces, ¿cómo podemos adaptar eso en nuestros contextos? Yo decía, o en la tesis invitaba de que si el modelo del buen vivir, del diseño centrado en el buen vivir, no es tener una receta, un checklist en donde dice, sí, lo hice, sino son principios guías y pensar en esto como en una semillita, que es una semillita que se va a plantar en una tierra distinta y que puede crecer y germinar de una manera diferente porque las condiciones de la tierra y el clima son diferentes. A veces sí crecen y rinde frutos, a veces no. Y está bien, ¿no? O sea, pero siempre pensando en ese intercambio sin jerarquizar y pensar que lo que está afuera es siempre mejor que lo que está dentro. Totalmente, ¿no? Y sí, efectivamente existen muchísimas iniciativas por acá y nos hubiera gustado meter a todas en Diseña Mexicana, pero esperemos que los siguientes años y que esto siga creciendo y que justo como dice Mariana, se genere una comunidad donde podamos seguir invitando a todas esas iniciativas, ¿no? Abrimos el espacio igual ahora a las preguntas del público, que también es algo que queremos lograr en estas mesas, ¿no? No nada más quedarnos aquí a escuchar hacia afuera. Pero antes, igual y tomando también sus preguntas, cuéntenos dónde podemos ver más de su trabajo, compártanos sus redes o algo. Hay varios comentarios respecto a eso y nos gustaría saber dónde pueden ver su trabajo, dónde pueden leerlas, escucharlas. Mi trabajo que hago para el ministerio en inglés lo encuentran en England Design. El trabajo que hago en finlandés, no creo que les interese, lo encuentran en la página del ministerio, que la pueden leer, son muy interesantes. Justamente hoy puse un blog ahí. El trabajo de Diseño y Diáspora está en diseñoydiaspora.org, en Spotify y en todas las redes es Diseño y Diáspora. Yo la verdad que no soy muy sí, bueno, la red social que utilizo más tal vez, o de la única podría ser que utilizo a manera abierta es mi cuenta en Instagram de Buen Vivir Centric Design. A veces comparto cosas, pero realmente no tengo un medio oficial en donde comparto. A veces digo, todas mis artículos y la tesis y todo la tengo en ResearchGate, que con gusto puedo compartir el link y ahí se pueden descargar. Tengo 2 artículos en español y eso es algo que quiero hacer, de las metas de poder escribir también más y regresar ese conocimiento y no dejarlo solamente en inglés. Y estoy en espera de poder empezar porque tenemos algunas reflexiones que vienen de la tesis que quiero empezar a compartir un poco más dentro de Instagram, pero sí, digamos, requiere mucho tiempo y mucho trabajo y que a veces sabemos que no es necesariamente lo que tenemos disponible, pero sí, yo creo que me pueden contactar por Instagram, que es la plataforma que tengo abierta. Y sí, yo me olvidé de hablar de mi trabajo de investigación, pero hace 12 años hice mi doctorado y está mi disertación de doctorado en castellano, publicada, abierta y gratuita. Y ahora también estamos planeando 2 libros más con entrevistas, uno sobre diseño y salud y otro sobre diseño y laboratorios de innovación con la gente de Diseño y Diáspora. Y todos los escritos los encuentran, y si no, me mandan un mensaje por LinkedIn y se los mando. Y tengo casi todos los artículos académicos que fui escribiendo, los fui traduciendo al español. Tengo un convenio con una universidad que traduce, justamente que traducen del inglés al español mis publicaciones, los alumnos que están terminando el traductorado de lenguas vivas
en Argentina. Entonces tengo como casi todo traducido y lo encuentran en Academy, .edu, .edu. Piste es en finlandés. Muy bien, pues por ahí justo preguntan que si pudiera contactarlas, a través de qué medio podrían contactarlas. Y la gran mayoría me contacta por LinkedIn, los que no me conocen, pero también por las redes de diseño y diáspora me encuentran. Igual, LinkedIn y Instagram a veces contesto, a veces no, pues depende, no recibo mucho de gente que no, pero sí trato de seguir iniciativas que me parecen interesantes. Y en Twitter soy Salgado o @diseño y diáspora. Ah, cierto. O también. @finlandés. También hay Twitter. Sí, también uso Twitter como plataforma abierta y es mi nombre completo, Diana, pero me como la última A o funciono las dos A's, o Diana Albarrán, también en Twitter. Buenísimo, pues ahí tomen nota y creo que por ahí alguien nos está echando la mano de poner los links en el chat, entonces, bueno, esperemos que por ahí los rescaten. Voy entonces a leer una primera pregunta de los que nos están poniendo por acá. ¿Creen ustedes que en México las diseñadoras siguen siendo invisibilizadas, minimizadas y sometidas en un diseño dominado por los hombres? ¿Estamos buscando las diseñadoras alternativas para exteriorizarnos de un diseño hegemónico patriarcal? Yo no sé lo que pasa en México, o sea, lo único que sé que pasa lo sé a través de las entrevistas, y la realidad que con el tipo de entrevistas que yo hago, que selecciono mucho a la gente que entrevisto, no puedo saber qué es lo que pasa en la totalidad del diseño mexicano, o sea, la pregunta me excede. Yo puedo decir que hace tiempo que ya no sigo el diseño hegemónico mexicano, como que dije ya, o sea, me aburrí de un poco de ver lo mismo y a la misma gente. Entonces, de los diseños otros, he tratado de informarme más, pero la verdad es que creo que ahí les regresaríamos la pregunta a ustedes, porque ustedes están dentro de la educación, están dentro de México, y creo que sus experiencias son muy válidas aquí. Pues no ha sido fácil, no es fácil estar donde estamos, ¿no, Andrea? Creo que ha sido mucho de picar piedra, de quedarse en el país incluso, ¿no? O sea, en mi experiencia personal, yo pues tuve la oportunidad de estar donde está Mariana y decidí no hacerlo, ¿no? Decidí no asistir a Alto y quedarme por acá justo con esta idea de que pues acá faltaba mucho trabajo por hacer. Y sí, o sea, realmente apropiarse de los espacios no ha sido fácil, sobre todo con estas visiones como de un bien común, de un diseño circular, de un diseño pues que justo no se centra como en la venta y en el producto, sino que va más como abarcando hacia el bien común, pues no es fácil, y por eso justo creo que tejiendo estos lazos que hemos tejido ha sido lo más bonito de este camino, ¿no? O sea, justo apoyarnos entre nosotras, apoyarnos de plataformas como Cool Hunter MX que siempre nos han abierto los brazos para darnos voz y para justo generar y abrir todos estos espacios. Creo que cada vez estamos por ahí un poquito causando más ruido, pero efectivamente creo que falta mucho trabajo por hacer. Andrea, yo no sé, ¿qué opinas tú? Sí, también igual y reconocer este trabajo que se está haciendo desde las mujeres en diseño, y creo que valdría la pena mencionar todo lo que está sucediendo en la UNAM, ¿no? Y mencionar este grupo de mujeres que pues llevan un buen rato luchando por cambiar la forma en la que se enseña diseño y cómo se presenta desde la universidad más grande de México, ¿no? Entonces, creo que sí hay una invisibilización, pero también, pues creo que hay una voz muy fuerte desde las mujeres que generando estas comunidades de mujeres hemos estado también abriendo estos espacios y encontrando estos lugares donde vale la pena también unirnos como mujeres. Entonces,
pues respondiendo a la pregunta, yo creo que sí hemos sido invisibilizadas, pero también creo que también pues es un reflejo, como bien nos los decían, ¿no? De nuestro contexto y no solo en diseño, las mujeres ya no nos estamos quedando calladas y estamos generando cada vez más redes que nos están fortaleciendo y abriendo muchas puertas. Yo lo vería así. Y un reconocimiento a las CIDIFEMS que han estado luchando por cambiar esta forma de enseñar diseño en la UNAM. Les hacemos otra pregunta del público que la pusieron muy temprano, casi cuando arrancamos, y les preguntaban cómo podemos enfrentar el tema de apropiación, que es ahí algo interesante desde el diseño. Diana, cuéntanos. Uy, sí, sobre todo los temas de apropiación que son ahorita y sobre todo en colaboración con comunidades. Yo me hago referencia para entender la apropiación desde, de teóricos que hablan sobre que existen relaciones de poder, como que ahora también muchas cosas se hablan de apropiación, pero apropiación es de doble vía, y una cosa es apropiación y otra cosa es apropiación indebida, y las relaciones de poder que existen, ¿no? Y ahí cito y el trabajo de Yasnaya Aguilar Gil. Ella ha escrito sobre apropiación cultural indebida y me parece una aportación muy importante de leer y muy fuerte porque tiene mucha relación a nivel histórico y a nivel de poder, ¿no? De históricamente quién tiene en una situación de menos poder que otro. Si con alguien que tiene más poder llega y toma algo o se le ha impuesto algo, entonces ahí sí podemos hablar de apropiación cultural indebida, ¿no? Entonces ahí depende muchas cosas y hay una multitud de voces y cómo enfrentar eso es pues con respeto, es entender que el conocimiento, hay conocimientos que también, sobre todo los conocimientos indígenas, están reconocidos por la UNESCO y están protegidos por la UNESCO como parte de los derechos de los pueblos originarios. Entonces hay que tener eso bien claro y sí podemos tener intenciones de colaboración, pero por ejemplo hay modelos en otros países, creo que es en Colombia, en donde cuando diseñadores van y trabajan con comunidades, por ejemplo, indígenas, no pueden, tienen que firmar contratos y saben que no pueden decir que esas piezas son hechas suyas. O sea, no hay una prevención que en esas colaboraciones digan, esta pieza es de diseñador tal, porque está dentro de una legislación o reconociendo los derechos de los pueblos originarios a su cultura y a su diseño y a su significado. Entonces, primero tenemos que entender que eso existe y que son conocimientos y es parte de los derechos de los pueblos. Entonces, y diálogo. Y no solamente diálogo para que alguien esté de acuerdo con lo que yo hago y ya voy a consultarlo con alguien que va a decir, sí, lo que estoy haciendo estoy bien, sino trabajar en horizontalidad y esas cosas se hablan y se manifiestan, ¿no? Y eso es algo que también aprendí de mis compañeras de Malacate, que ellas se tienen muy claro y dentro de sus etiquetas de las piezas que ellas luego comercializan como un medio para una vida digna y justa, tienen una leyenda en donde reconocen los diseños de esta pieza corresponden a los derechos de los pueblos originarios de los Altos de Chiapas. Entonces, hay esa claridad también. Sí, también creo que es algo que tendríamos que traer más a la educación, ¿no? Porque cada vez más existen y armamos y somos parte de esas colaboraciones y no solamente tiene que ver como los diseñadores hacen de su práctica una profesión ética, pero también como nosotros usamos las licencias para compartir, ¿no? Porque en el diseño siempre nos enseñan que nos pueden copiar y hay que tener miedo y eso hace que entonces ni siquiera sepamos usar las licencias abiertas de una manera como respetuosa con el otro, pero también generosa, porque al final si pudimos estudiar y si podemos hacer lo que estamos haciendo es porque hubo un contexto que nos lo permitió y tenemos que algo de lo que hacemos y producimos poderlo compartir. Entonces, saber sobre licencias abiertas me parece que es algo que tendría definitivamente que ser la currícula y parte de las discusiones de cómo damos y cómo entregamos lo que hacemos, ¿no? Para mí eso lo tenemos que
lo tenemos que abrir y lo tendríamos que estar discutiendo como largo rato. Sí, totalmente, ¿no? Es algo que se tendría que discutir muchísimo, que creo que justo cada vez hay como más medidas, ¿no? O sea, como justo Diana menciona esto de las etiquetas, a mí me tocó hace poco ir a una recolección de hongos silvestres, también en una comunidad del Estado de México, y parte como pues de los reglamentos para recoger los hongos no solo están en explicarte cómo recogerlos de una buena manera, sino que tienen un párrafo que dice como queda estrictamente prohibido hacer reproducción de nuestro idioma, perdón, de nuestro lenguaje, de nuestros textiles, de nuestros tejidos de canastas, etcétera, para cualquier fin, ¿no? Que no se ha discutido antes con la comunidad. Entonces, o sea, creo que cada vez está habiendo como más estrategias, pero creo que pues todavía falta mucho discutirlo, ¿no? Y justo por ahí tenemos un comentario de Diana Barceleta que dice que recién estuvo como ponente en un encuentro de escuela de diseño y el diseño artesanal y colectivo se hace visible solo en sentido peyorativo. Falta esta visión del bien común. Este enfoque, el sistema patriarcal, solo les enseña a las nuevas generaciones que lo que vale es justo el valor del capital. Me parece grave. No sé si quieran comentar algo respecto a lo que nos dice Diana Barcelata. Estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo. Muchas veces para mí fue importante, por ejemplo, en un evento, durante la investigación, había un evento que hubo en San Cristóbal sobre patrimonio cultural inmaterial y para mí fue un honor compartir junto con mis compañeras, incluso dentro de esos espacios, en cualquier espacio. Malacate estuvimos lado a lado y compartimos juntas, ¿no? A mí en esos, yo digo, en esos espacios de diseño, como dicen, del diseño artesanal, ¿por qué los artesanos no están ahí? ¿No? O sea, los artesanos que también son diseñadores ya, pero no los nombramos de esa manera, ¿por qué no están presentes? ¿No? Y muchas veces dentro de esos espacios también son más hombres y no a las mujeres artesanas. Entonces, ¿por qué no empezamos a diversificar esos espacios? A mí me da mucho gusto que eso van a poder hablar y escuchar de mis compañeras el viernes, porque a mí me encantaría que estuvieran aquí a mi lado, pero estoy tan lejos de todo eso, pero yo de la manera de lo posible que he presentado en otros países, les digo, podríamos hacerlos lado a lado, y entonces justo, y hemos explorado maneras de que ellas graban una parte, yo grabo otra parte, o estamos las dos en línea al mismo tiempo. Entonces, hay maneras si queremos, pero sí existe ese paternalismo y ese acercamiento a los grupos. Lo mismo digo, regreso al empoderamiento y la ayuda, ¿no? Aid, ayuda, empoderamiento. Que ahí ya estamos usando un lenguaje en donde nos estamos poniendo como superior, como si nos necesitaran estos grupos artesanales. No nos necesitan. Entonces, sí puede haber un intercambio de conocimiento, sí puede haber una horizontalidad y una colaboración, pero si seguimos llegando con acercamientos paternalistas en donde pensamos que sin nosotros no podrían, no, o sea, ya estamos empezando mal, ¿no? Y sí, también desafortunadamente muchas de esas iniciativas son en base a la lógica del capital, ¿no? De vender, de productos de lujo. Se vuelven productos que son de lujo que ni siquiera ya las propias comunidades pueden acceder, ¿no? Entonces, tampoco va por ahí, pero como para mí, y eso aprendí mucho de mis compañeras de Malacate, por eso es, como ellas dicen, no somos una comercializadora de textiles, sino somos una colectiva que hace su trabajo textil en busca de una vida digna y justa, ¿no? Es un medio en el cual, respetando sus maneras de trabajar, pueden llegar a lograr una vida digna y justa, que no sigue la lógica del capital, porque no es que tengan sabemos que en la industria del textil o la moda, cuántos abusos existen por el fast fashion y termina gente trabajando en unas condiciones deplorables, ¿no? Entonces, también ellas, el tener su propia gente y respeto de su propia autonomía, como nosotros tenemos que estar conscientes si queremos llegar a trabajar en este diseño artesanal para que no sea de una manera paternalista. Totalmente. Y justo dentro de estas colaboraciones, por aquí nos dejan un comentario que me parece súper interesante y muy pertinente de leer, porque justo nosotras
tuvimos, digamos, una problemática, bueno, no una problemática, pero en esta mesa de emprendimiento social o de impacto social, queríamos contar con otras compañeras de otras comunidades. Y justo sucedió algo como lo que nos están dejando en este comentario, que dice que en mi comunidad a las mujeres artesanas no las dejan viajar ni de broma, y es un tema muy complicado. Y esto nos sucedió ahora en Diseña Mexicana, que hubo un grupo de mujeres que no van a poder acompañarnos. ¿Qué opinan ustedes respecto a estas cosas, ¿no? Que obviamente son realidades que seguimos enfrentando pues todos los días, por todos lados. ¿Cómo hacer frente a estas problemáticas? Desde la apertura, la diversidad, desde la reflexión, desde lo que podemos aportar cada uno, entendiendo el contexto donde estamos, entendiendo que lo vamos a hacer no en una lengua, sino en las que hablemos, como podamos, y no solamente con las herramientas que tenemos, sino con las que nos inventemos, como desde ahí, ¿no? Porque ¿qué es lo que sabemos hacer, ¿no? Estamos seguras que siendo diseñadoras, algo que aprendimos es a confiar en nuestra creatividad y a confiar en esos momentos, en esos espacios donde no sabemos para dónde ir, donde hay un espacio de nada, de que hay que parar y mirarnos nada más y después seguir, y me parece que es por ahí, ¿no? Que es dándonos esa posibilidad de esos espacios vacíos y de confiar que después va a venir alguna idea, alguna solución, alguna oportunidad de contribución. Para mí pasa por ahí. Y también entender y respetar la diferencia de contextos y de viajes personales también. No significa, estamos sí, o sea, es una realidad de las comunidades y hay la manera de empezar a apoyarlo. Y ahí yo también, insisto, regreso a mis maestras, compañeras de Malacate, en donde ellas también han pasado y son cosas que se reflejaron en la investigación. Surgieron estos temas en donde también los cambios de género y de roles dentro de las comunidades también sí, como que cambian las dinámicas, pero eso no significa que no puedan haber transformaciones de acompañamiento a la gente en la situación en la que esté y buscar maneras de hacerlo. Si ahorita la comunicación y las redes sociales nos permiten estar, nosotras que estamos en otro horario, de otro lado del mundo, estamos aquí, pues tal vez podemos explorar esas rutas también y de manera sincrónica, o sea, usar la creatividad para que esas voces puedan ser escuchadas de cualquier manera, porque también se puede. Y en sus lenguas, ¿no? O sea, ¿por qué buscar subtítulos? No sé si me entiendes, como que sí requiere un esfuerzo, pero ¿por qué no? Si son voces también que son importantes. Si lo hacemos con gente que viene de fuera, que habla otros idiomas, y sí no hay problema de ponerle subtítulos, y sí no hay problema de tenerlos en línea, ¿por qué no hacemos lo mismo con la gente en las comunidades y en sus lenguas? En los comentarios profundizaron un poquito más de lo que nos están contando. Justo es una comunidad en Veracruz. Y otro tema importante también es pensar en cómo estos roles de género afectan también estas exposiciones, ¿no? Lo que dice en el comentario es que la lucha de poder comienza, bueno, justo que no las dejan ir al taller, los maridos después de un mes de trabajo las frenan, no las dejan ir al taller y pues no hay forma de seguir como construyendo estos proyectos, ¿no? Al final dice que entre ellas están parando de cabeza y generando esta lucha diaria, pero bueno, creo que es también esta parte de estos roles y estos mandatos sociales que ya no es solo, o sea, que también es una lucha más y un esfuerzo más para, ¿no? Pero que también están en nosotras mismas, ¿no? Cuando nosotras decidimos solicitar un tipo de trabajo en vez de otro,
y no presentarnos a un trabajo porque por lo que sea, porque nos parece que la descripción es demasiado técnica y no vamos a poder hacer eso, ahí tiene que ver con la actitud personal ante eso y no necesariamente, o sea, no, hay como mujeres en todos los estratos sociales y de todos tipos de educación que tenemos en nuestros engranajes eso de qué es lo que podemos hacer y qué es lo que debemos hacer y qué es lo que está bien hacer y qué es lo que hacia dónde tendríamos que estar yendo y apuntando. Entonces también ser más conscientes de los prejuicios y de las maneras de pensar de nosotras mismas, eso también, o sea, no tiene que ver solamente con las comunidades con las que trabajamos. Yo no trabajo con ninguna comunidad, pero sin embargo eso aparece todo el tiempo en los lugares de trabajo, como en las dinámicas de las organizaciones, en un montón de lugares y en un montón de contextos. Sí, y también se me había olvidado mencionar otro de los grandes ejemplos dentro de las comunidades indígenas es el trabajo de las compas, ¿no? De las compas zapatistas. ¿Cuánto han hecho de los encuentros de las mujeres que luchan? ¿Cuánta gente llegó? Ellas han mostrado dentro a nivel comunitario cómo también esas luchas van pasando dentro de las comunidades. Y entonces aquí también mencionar ese ejemplo de las compas, ¿no? De las compas zapatistas, de cómo ellas también van transformando sus realidades y cómo de las feministas comunitarias también, que viene mucho dentro de ese feminismo dentro de las comunidades indígenas, no solamente de México, pero de Abya Yala, y cómo ellas también van encontrando dinámicas para transformar sus propias realidades comunitarias. Entonces, tal vez el trabajo ahí se ve de otra manera, ¿no? En ese acompañamiento, en ese apoyo, en ese primero construir esa red como mujeres para poder después, como colectivo, poder empujar de otra manera, que son caminos, como Mariana dice, son caminos más largos y más lentos, pero que valen la pena. Sí, totalmente, totalmente. Bueno, y para finalizar, igual podemos leer unos cuantos que están como muy agradecidas de la plática. Por aquí alguien nos dice: hola, gracias por todas sus aportaciones. Y yo solo quiero comentar que en mi escuela de diseño he sufrido mucho porque la escuela tiene una perspectiva capitalista consumista y me cuesta a veces encontrar esperanza de que se pueda hacer diseño desde otro lado, con perspectiva social y conciencia. Por el destino encontré información de este evento y me encanta saber que sí existen personas que están a la búsqueda de alternativa. Espero pronto poder trabajar con algunas de ustedes. Entonces, por ahí nos andan pues a crear comunidad, como dijo Mariana. Compártanse las que están oyendo, compartan sus recursos, compartan y hagan comunidad y vean que no están solas. Somos muchas que estamos trabajando. Y ven, ya me puse emocional. Sí, sabía que iba a pasar. No, porque sí, somos muchas que queremos. Y para mí es un honor estar regresando a esto. Yo soy de México, yo nací en Chiapas, o sea, le tengo un amor a mi país y siento una nostalgia enorme que no puedo regresar a ver a mi familia por la pandemia y por todas esas cuestiones, pero no se sientan solas porque no estamos solas. Y lo importante es hacer comunidad. Y aquí ya tienen una plataforma y hay invitación a Taina y Andrea que van a hacer para que puedan conectarse entre ellas. Las que nos están escuchando. Podemos tocar. Sí. Y de corazón. Ya ni separados. Sí, totalmente. Y sí, pues esperemos que esta plataforma de Diseña Mexicana, pues sí, o sea, con todo el amor que le estamos poniendo y todas las que estamos aquí tejiendo, pues sigamos creciendo, ¿no? Por ahí, o sea, esto no va a acabar el sábado, va a seguir creciendo y van a seguir escuchando de Diseña Mexicana. Entonces, qué bonito arrancar esto con ustedes, de verdad. Es mágico, yo también bien chinita. Me puse súper sentimental. Queremos estar en el diseño mexicano de 10 años, ¿eh? Obvio, van a estar aquí, pero ahora sí presencial, Mariana. Sí, ahora sí de forma presencial. Sí. Muy bien, pues pues no sé si quieran comentarnos algo más, echarnos porras para los días que vienen. Sí, que vengan muchos y muchas a escucharlos y se acerquen a construir con ustedes esta comunidad que es necesaria. Muchas gracias.
Pues muchas gracias a todos los que estuvieron por todos sus comentarios. Muy felices de arrancar este evento con ustedes. Estuvo muy, muy buena la charla. Seguro seguiremos en futuras charlas y los dejamos con las invitaciones para los días que siguen. Muchas gracias por acompañarnos y por ayudarnos a construir esto y eso, ya también son parte de Diseña Mexicana y generemos estas redes juntas. Ya me siento un poco mexicana. Eso. Sí. Avi. Pues listo, muchísimas gracias Diana, Mariana, Taina y Andrea por tan increíble e importante charla. Gracias a todos por haberse conectado en nuestra plática inaugural. Y pues nada, solamente les recuerdo que les esperamos este viernes y sábado para continuar con Diseña Mexicana. Es un evento híbrido, es decir, todas las charlas se transmitirán en vivo por Twitch y también estaremos de manera presencial en Laguna. Es importante mencionarles que tenemos cupo limitado y será de permanencia voluntaria. Por eso es súper importante que hagan su registro en el Eventbrite. Los links los van a poder encontrar en las historias de Cool Hunter MX y estos días llegar con tiempo para poder cumplir con todos los protocolos Diseña Mexicana. Laguna y la Metropolitana, la Universidad de la Comunicación, Kenzo, Uber y Uber Eats, Hoteles City Express México, Universidad del Tecnológico de Monterrey, Museo Universitario del Chopo y pues muchísimas gracias a todos quienes hacen posible esto. Nos vemos el viernes y el sábado. Muchas gracias. Mi corazón.